La Otra Hoja, colectivo literario, presenta su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz. Para los oyentes que se conectan en este momento a Segunda Hora en expresionestereo.com, la radio que te acompaña, les informamos que estamos con el maestro J. Mario Arbeláez, cofundador del nadaísmo y que definitivamente lo asumió. Y tenemos aquí un poema que va a leernos, que es significativo en su parte poética y en su vida, maestro. Sí, es muy significativo porque de allí arranca la nueva saga de mis poemas, que tiene el título genérico Los días contados. Una señora muy aseñorada, llena de remiendos y sin ninguna puntada, me preguntó en el lanzamiento de un libro de poesías que por qué había dejado de escribir esos mis tan buenos poemas de cuando era joven y nadie respondía por mí. Y aquí se le quebró la voz. Para dedicarme semanalmente a expresar por medio de la prensa escrita estas, cuando no lánguidas, tórridas prosas acerca de la prosopopeya del acontecer. ¡Ay, señora! Le lloré sobre la rodilla, pues el hombro estaba ocupado por una mantilla adquirida en Sevilla. Porque por lo que usted llama mis buenos poemas, nadie da un céntimo. Y en cambio, con todo lo que expreso en prosa, cambia la cosa. Sin necesidad de agredir a las que ahora llaman divas prepago, en las revistas del corazón, del sexo y demás vísceras, me consienten con razonables tarifas por todo lo que expreso acerca de mis relaciones peligrosas con semovientes empolvadas. Y de allí me dan pie para tratar cualquier tema con reconfortante ironía, con tal de que el elemento expresivo no sea el poema. Así, en los últimos años no aparece una poesía con mi firma, ni con la de nadie, en ningún periódico o revista, que ya no publican poemas. Y en cambio sí me dan todo el despliegue con notas que parecieran no requerir la majestad y el cuidado de la manifestación lírica. Pero mamola, como decía Gaitán antes de que lo inmolaran, todo lo que escribe un poeta son poemas, así sea manifiestos de aduana o últimas cartas al señor juez. Amén de quienes me tratan mal mientras mejor me expreso, de quienes no toleran que me apoye en metros tan dispares que saltan a los territorios prosaicos, sin contar con que vienen armonizados con mi sana respiración de no fumador. Algunos lectores superlativos me lo han manifestado y me voy a poner en esas. ¿Debo seguir expresando mi poesía sin temer a la vecindad de la prosa? Que no será la pobre prosa que está condenada a ser mañana la del periódico de ayer. Mire usted, mi señora, este texto precisamente, hace poco publicado en la prensa. Fíjese cómo lo pongo sobre la mesa de disección, al lado de la máquina de coser de mi padre y el paraguas de Lotremont. Atienda cómo le voy rebanando unas cuantas lajas superfluas, que reemplazo con alusiones carnudas a la guerra que nos desangra y a la poesía coagulante. Mire cómo lo voy partiendo en retazos de partitura, y ya está el poema recuperado, empacado al vacío y directo al grano. Los poetas deben dejar de croar poesías para dedicarse a escribir lo que les corresponde, dado su manejo del concepto azaroso. Poner al poema a exigir la paz
es no dejar en paz el poema para que él mismo se encargue de exasperar al viento que exaspere al violento. Los antagonistas dicen hacer la guerra para obligar al otro a que haga la paz, y por eso piden que sea el otro quien abaje las armas. No se le pidió al poeta que tomara partido, pero vaya si Homero y Afrodita no estuvieron de parte de los troyanos, y si los más serios cronistas de la Segunda Guerra Mundial no se manifestaron en contra del Holocausto. Nos están matando a todos, así el muerto no seamos ni tú ni yo. Y para señalar todas estas muertes tenemos que alzar la mano llena de versos punzantes y dejarla caer sobre el victimario. Entiendo que mucha gente no comparta que este tipo de temas se envuelvan en poesía. Pido perdón a quienes aún respetan los formatos tradicionales, pero a ellos les prometo que con este lenguaje, en el que lo importante es el tono más la chispa de virulencia, es posible ganar en algún momento un importante premio de poesía. La madre que sí. Y ya empezó a vibrar aquí el teléfono y por el chat también se están comunicando. Estíbaliz Martínez a esta hora dice: maestro, feliz Día del Hombre. Pues muchas gracias, sobre todo porque una de las mayores manifestaciones del hombre, si no la mayor, es la poesía. Y le dice: un gran hombre es aquel ser humano transparente que no se refugia en cortinas de humo, es el que abre su corazón sin rechazar la realidad, es quien admira a una mujer por sus cimientos morales, su grandeza interior, es aquel que camina de frente sin bajar la mirada, es aquel que no miente aunque a veces pierda por decir la verdad, y sobre todo un gran hombre es el que sabe llorar su dolor sin escapar de él. Es el que cae y tiene la suficiente fortaleza para caerse y seguir luchando. Y sigue vibrando aquí el teléfono. ¿Quién se comunicó? Estíbaliz Martínez. Yo digo que también es un gran hombre, es el que sabe valorar a la mujer por sus cimientos morales y también por sus cimientos carnales. Carnales. Dese cuenta, Estíbaliz Martínez, lo que le ha contestado el maestro J. Mario Arbeláez. Maestro, algunos artistas plásticos como Pedro Alcántara, Álvaro Barrios, eran pintores de la escuela nadaísta y cuyos excelentes dibujos acompañaron varias muestras de la poesía en grupo. ¿Cómo fue esa relación con los artistas plásticos y los músicos nadaístas? Bueno, entre los artistas plásticos hay tres que han descollado como de los mejores de Colombia. Entre los dijiste dos, pero faltó Norman Mejía. Norman Mejía es un prodigio, también pintor de la costa como Álvaro Barrios, y Pedro Alcántara es de la ciudad de Cali. Los tres en los años 60 se manifestaron con sus pinturas, sus exposiciones nacionales e internacionales, pero también a través de publicaciones en una revista que fue el eje de la vanguardia literaria de los años 60 desde la Ciudad de México, dirigidos por Sergio Mondragón y Margaret Randall, llamada El Corno Emplumado. Con estos artistas plásticos hicimos en Cali durante varios años los famosos festivales de arte de vanguardia, que eran como una contrarréplica a los festivales oficiales de arte que por entonces comandaba Fanny Mickey, y se hacían muy ampulosamente en la ciudad, y nosotros nos colábamos ahí porque el público nuestro eran precisamente los numerosos invitados del Festival Oficial de Arte. La plástica del nadaísmo, con estos tres pintores, Norman Mejía, Álvaro Barrios y Pedro Alcántara, en realidad alcanzan límites insospechados de alta estética, porque era una estética hecha a base del feísmo, de monstruos, que pues lo hemos visto también en la pintura de Cuevas, el mexicano, ¿no? De volver
de darle una gran categoría de estética y de belleza a elementos pues verdaderamente asqueantes, ¿no? Como por ejemplo la horrible mujer castigadora, no disparen más que ya estoy muy herido, ese tipo de títulos de estos pintores. Pero hubo otro pintor que era una especie de Van Gogh de barriada, que era el pintor Cat, que pintaba paisajes de San Andrés y los iba vendiendo a 5.000 pesos en el automático, en los demás bares de la ciudad, en las ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, y particularmente en San Andrés, porque fue el pintor de San Andrés. De modo que tenemos también en la parte plástica, los nadaístas, mucho que mostrar. Y en lo musical, pues en esa época de los grandes cantantes, baladistas, tipo Piero, pues se destacó Pablos Gallinazo, que fue un fenómeno maravilloso por el éxito que tuvieron algunas de sus canciones. Son las 6 en la puerta, llegó un hombre a gritar, vendo leche sin agua, vendo miel, vendo pan. Y dinero no hay. Y dinero no hay. Pero particularmente con Mula Revolucionaria, sobre todo en la parte pues de la gente de izquierda, que eso se convirtió prácticamente como en un himno de las guerrillas. Y en un boom del momento. ¿Cómo no? En la época de los 60 y los 70, todavía el Estado colombiano tenía el concordato con el Vaticano, que esto implicaba que todos los colegios eran confesionales católicos y el 90-95% de la población era católica. Y se le ha ocurrido la idea a los nadaístas de hacer un sacrilegio religioso dentro de un templo en Medellín por parte del poeta Darío Lemos. ¿Cómo sería ese en ese momento? No fue Darío Lemos, fue un combo, eran como 6 o 7 poetas, dirigidos por él, que pues estaban en la cafetería Versalles, muy aburridos, ya cerca de medianoche. A la medianoche se hacía en la Catedral Metropolitana de Medellín el cierre de una santa misión, que son esos eventos que se organizan desde Roma con asistencia de numerosos sacerdotes del mundo, para pues sacar a la gente a los infieles, pues casar a los rejuntados, perdonar los pecados de los asesinos y de los ladrones, para incorporarlos a la Grey. Y los poetas, según me dicen, estaban tan aburridos que decidieron asistir a ese cierre de la Santa Misión con misa de gallo de las 12 de la noche, porque había un concierto de música sacra, de cantos gregorianos, y entonces ellos, en realidad muy cultos, pues decidieron asistir. Pero una vez estaban allí metidos, pues claro, la gente los miraba con recelo, porque pues parte de la identificación del nadaísmo era sus pintas estrambóticas y sus cabellos largos antes del hipismo, sus camisas rojas. Entonces ya eran mirados con sospecha. De pronto alguno de ellos dijo: ¿por qué no vamos a comulgar? Aprovechemos que ya es que estamos aquí, que hace años que no lo hacemos. Y además, bueno, entonces hicieron cola, comulgaron uno por uno. El uno sacó la hostia y la guardó en el pañuelo que le había dado la novia, el otro la guardó en la tarjetero, pero Darío Lemos tuvo la mala suerte que no sé por qué tenía la boca seca, y claro, sobre la lengua apenas se puso la hostia. ¿Se le pegó? No se le pegó, al contrario, se le cayó, ¿no? Entonces, como se cayó al suelo, pero él no es que le escupió, la gente, eso es una mentira, es un mito que después se han inventado. No le escupió, sino que se le cayó por tener la lengua seca, y cuando vio en el suelo esa hostia, pues cómo la iba a dejar a la vista de todos, entonces la tapó con el piececito, ¿no? Y cuando vieron que la había tapado con el piececito, pues antes de que lo descubrieran pisando la hostia, rastrilló el pie repetidas veces para desintegrar el cuerpo del delito, que era el cuerpo del Señor. Entonces, ante eso, claro, alguna beata gritó: sacrilegio, sacrilegio,
y el cura que estaba en ese momento en el púlpito con el micrófono, al infiel, cojan, los castiguen, los nadaístas de mierda, lo que fuera. Entonces los persiguieron por todas las ciudades, que salieron corriendo, porque los nadaístas en ese tiempo eran muy buenos corredores, perseguidos por las multitudes como en la Edad Media, y bueno, ahí los fueron capturando uno por uno. A uno de ellos lo cogieron y lo primero que hicieron fue pegarle una puñalada con un Cristo de lata. Fue recogido y salvado por el obispo en su Volkswagen, y así pasó hasta que en realidad terminaron todos en la cárcel de la Ladera, acusados de sacrilegio, y fueron la semana siguiente excomulgados por el Vaticano. El padre de uno de los nadaístas, que tenía mucho dinero, de Diego León Giraldo, pagó a los abogados del Vaticano para que les rebajaran la excomunión, y al final terminaron por quitarla. De modo que esa fue la historia de ello. Posteriormente, unos 18 años después, el poeta Darío Lemos tuvo un ataque de gangrena en un pie, y estaban tratándolo en la oficina de otro poeta, de Eduardo Escobar, con las inyecciones de otro poeta, Humberto Navarro, que eran contra la gangrena. Y bueno, yo lo fui a visitar y le pregunté, pues, con mi manera de sorna: hola, Darío Lemos, ¿no fue con esa patica que vos pisaste la hostia? Y él me contestó: sí, hermano, pero debe ser pura coincidencia, porque las hostias no pueden ser tan infecciosas. De modo que ese es el tono y muy bien de los nadaístas. Se llegó a la verdad de esa parte. Otro acto de repercusión nacional fue el cambio del busto de Efraín y María por el de Brigitte Bardot. ¿Cómo no? En Cali, ese fue en Cali, al pie del batallón Pichincha, en el Parque de la María, estaba la estatua de Efraín y María, de cuerpo entero, y encima un bustico de Jorge Isaacs. Consideramos que ese era una ofensa contra el buen gusto, y además pues porque esa novela era como una apología del mal polvo. Entonces le pedimos al alcalde que quitara esa estatua y fuera sustituida por el busto de Brigitte Bardot desnuda. Eso creó un escándalo nacional, pero sobre todo parroquial, que pusieron, pues imagínate que la estatua quedaba al pie del batallón Pichincha, y entonces todo el batallón Pichincha se salió a la plaza de afuera a custodiar durante un mes entero la estatua no fuera víctima del terrorismo verbal de los nadaístas. En realidad nosotros nunca utilizamos dinamita ni armas de fuego, sino solamente el poder de la palabra, que en ese tiempo en realidad era verdaderamente azarosa y conmocionante. Ya en este momento, después de todos los terrorismos que hemos visto, pues ya nada hace mella en una sociedad como la nuestra. Y ahí entonces nos sobra preguntarle ¿qué sueños eróticos tenía usted con Brigitte Bardot? Porque hasta un poema le hizo, ¿no? Sí, pero fíjate que la única reacción que hubo contra ese, digamos, atentado de haber escrito al alcalde esa carta fue un editorial del Tiempo, donde decía: no nos criticaban por haber hecho esa amenaza, sino porque habíamos escogido a Brigitte Bardot en vez de haber postulado a Marilyn Monroe. Ambas fueron unas divas que me volvían agua a las manos en mi adolescencia, porque pues en realidad eran los íconos de la juventud en ese momento. Y a Brigitte Bardot exactamente le dediqué un poema llamado El cuerpo de ella. Más aún, hasta le escribí para que me hiciera el prólogo, pero en ese tiempo pues no tenía yo, digamos, no era tan famoso ni tan conocido. Entonces pues no tuve respuesta. Los inadaptados no te olvidamos, Marilyn. Entonces se lo escribí a Marilyn Monroe. ¿Qué tal si lo escuchamos en la voz del maestro mismo? Los inadaptados no te olvidamos, Marilyn. Ahora que los gusanos han echado sobre tu cuerpo la primera palada de olvido, ahora que vives debajo de los ángeles sin necesidad de psiquiatras, ahora que el hueso altivo de tus caderas es puro polvo en una caja,
y puro polvo son tus nalgas diseminadas por el suelo de raso de tu tumba. Ahora que la totalidad de tu cuerpo cabe en la más pequeña de tus polveras, ahora que las uñas de tus pies yacen a tus pies disgregadas como planetas muertos, y los tacones de platino de tus zapatillas de gala se doblan entre canastas de champaña bajo el peso terrible de la ausencia de tu talón de Aquiles. Ahora que en tu ropero las polillas han hecho lo propio con tus trajes olorosos a fiesta en Beverly Hills, a Channel número 5, a los 5 dedos de una mano. Ahora que el millonario excéntrico que alquiló la mansión que habitabas en Brentwood ha dejado de buscar tus axilas en los rincones de la sala y organiza con sus invitados un safari de rinocerontes en el Perú. Ahora que el psiquiatra que te atendía se ha declarado en quiebra y para pagar sus impuestos está escribiendo tus memorias, y además porque a sus 3 esposas les hacen mucha falta los $12,000 mensuales que le pagabas de honorarios. Ahora que las pastillas soporíferas que tomaste se agotan rápidamente en las farmacias como canciones de cuna definitivas. Ahora que hasta en las cintas viejas de celuloide se están cerrando tus ojos, cansados de soportar tanta pestaña, tanta vigilia, tanta viga. Ahora que ya nadie sabe quién era Norma Jean Baker, porque las Baker Norma Jean abundan en los directorios telefónicos. Ahora que los 188,000 millones de psicópatas ya no te ven en sus sueños en inglés con leyendas en castellano como una bruja de Salem volando sobre un bate de béisbol. Ahora que la obra dramática de tu exmarido sobre tu vida ha quedado en tablas ante los críticos de Broadway y ha dejado para siempre de alumbrarte el sol de los fotógrafos. Oh gata llena de misterio sobre el Mercedes-Benz del olvido. En este pequeño país latinoamericano que se llama Colombia, vivimos varios poetas inadaptados que no queremos olvidarte. Tú, Marilyn, fuiste más importante para nosotros que la doctrina Monroe, y que nos acordamos de ti cuando sale la luna sobre los Jaguars, cuando bajamos deslizándonos por las pasarelas del jet, cuando leemos en la prensa que Dalí ha hecho de tus senos una escultura de gavetas, cuando pasa por nuestro lado, veloz como una sirena, una ambulancia blanca de 2 pisos, y nuestras mujeres gritan en lo más alto de los ascensores. A veces, como ahora, te elevamos una oración. ¿Por qué no? Te elevamos en una oración, en un requiem, en un antirrequiem, en un responso. ¿Qué sabemos nosotros de esos nombres? Solo que cada hombre ora a lo que más ama, sobre todo si lo que más ama está muerto. Y es entonces cuando queremos acostarnos boca abajo en el cementerio de Westwood para sentir el cosquilleo en nuestros poros púbicos de las lanzas de hierba que crecen desde tus ingles norteamericanas. Ahora que estás muerta y reposas enquistada sin muchas esperanzas en la resurrección de los cuerpos, en este pequeño lugar que es como el ombliguito de América, luego de haber vivido entre reflectores y nieblas, entre almacenistas y magnates, entre dramaturgos y policías, entre los espejos y el espejismo del amor. Recostarse
uno sobre la tumba de Marilyn Monroe para sentir la coquilla, como decía Orlando Rafael Ospino Herrera. Muy bien. Ignacio Ramírez nos dice, Gonzalo Arango le tenía miedo a la muerte. Y esta semana vino la sinvergüenza disfrazada de camión y le asestó un golpe de varias toneladas. Aplastado, el miedo confundido entre la poesía del paisaje campesino y su enclenque revolución pequeña, que de todas maneras le alcanzó para cambiar el mundo, porque si algo logró este flacuchento filosotor de Andes, Antioquia, fue cuestionarlo todo y suponer que había dejado ya patas arriba este mundo reloco, donde todos nos las damos de saberlo todo, aunque en la soledad reconocemos que nadie sabe nada. ¿Cómo vivió el maestro esa triste historia de la muerte del fundador del nadaísmo? Sí, es tremenda ese 25 de septiembre. Te cuento cómo la recibí. El 25 de septiembre del año anterior, o sea de 1975, estaba en Cali asistiendo al despegue, al despeje de la tierra, al despegue de mi padre Jesús Arbeláez, gran amigo de Gonzalo Arango, cuando en un momento dado ocurrió su deceso. Tocaron la puerta y llegó una carta de Gonzalo Arango despidiendo a mi padre, diciéndole: hasta luego, don Chucho, la vida no es más que una mala sastrería, ahí nos vemos. Cogí esa cartica, le saqué una copia, se la puse sobre el pecho en la caja a mi padre y lo enterré. Pero antes de que expirara, me le acerqué en la cama, en el lecho fúnebre, y le dije: padre, ayúdame a salir de la duda de la trascendencia de la vida después de la muerte. Yo tengo comunicación con unos espiritistas y ellos me pueden ayudar a invocarte exactamente dentro de un año para que tú me cuentes si en realidad hay trascendencia. Él lo pensó un minuto y me dijo: no, mijo, mejor no haga eso, porque qué tal que uno esté por allá bien sedita en esos sitios y comiencen a joderlo con esos llamados espiritistas y lo saquen de las riberas eternas. Exactamente, de la armonía, de la alta armonía. Entonces, no haga eso. Y le dije: bueno, está bien, padre, te entiendo, pero entonces por lo menos dentro de un año exactamente a esta hora me haces una ceñita que yo entienda. Y le dije: bien, está. Apagó la luz y se fue. Exactamente un año después, el día anterior, hubo una reunión en la casa de Eduardo Escobar, donde por primera vez se volvían a encontrar después de muchos años Amílcar Osorio, otro de los fundadores del nadaísmo, con Gonzalo, que habían tenido una discrepancia durante muchos años. Estaba X504, Eduardo Escobar, J. Mario, Darío Lemos. Y bueno, cuando se terminó la reunión, nos despedimos y me dice Gonzalo: bueno, le dije: Gonzalo, voy a publicar la cartica que le enviaste a mi padre como obituario en la columna de Pardollada en el periódico El País, y me voy al cabo de año de mi padre. Me dijo: no, muy bien, bien puedes hacer eso y todo. Seguramente no nos volvemos a ver porque yo voy a Villa de Leyva con Angelita a despedirme de los monjes del convento de Villa de Leyva y sigo para Londres, ya despegando. Ya vendí el cuadro de Botero que nos regaló para comprar los pasajes y quién sabe si vuelva. Muy bien, beso en la mejilla como buen discípulo. Fui para Cali, estaba en la hora de la misa de Cabo de Año, a la 1 de la tarde, se estaba terminando la misa. Me acordé, yo le dije a mi padre que me hiciera una ceñita. Entró mi tío, su hermano, con el pelo todo la cabeza despelucada, y me dice: mi hijo, qué pena tener que darle esta noticia, pero acabo de escuchar por el taxi que su amigo Gonzalo Arango se acaba de matar en la carretera de Tunja. Me quedé mirando el crucifijo del altar y le dije a mi padre: bonita señal
papacito. Una historia extraordinaria. extraordinaria. Vea, no la conocía, ¿verdad? Sí, aquí tengo un fragmento del libro Profeta en su casa. Pienso, por ejemplo, que esto debe cambiar, que debemos sonreír todos de la sala hasta la cocina, estar del lado de la vida como las matas de los tarros, cantar victoria bajo la lucha de las mañanas esplendentes, que mis hermanas no se avergüencen cuando en la calle les preguntan ¿qué está haciendo su hermano? ¿Cuándo se va a afeitar la barba? Si es tan inteligente, ¿por qué no trabajó en un banco? Pero el diablo me hizo poeta para que ardiera en plena vida. ¿Por qué considera o consideraba que el diablo lo hizo poeta? Bueno, por el ardor que había que poner en la expresión. En realidad Gonzalo Arango desde el principio nos contagió, digamos, como ese furor satánico para la expresión, para diferenciarnos de la expresión mística, que era la que en realidad imperaba en otro tipo de poetas. Pero, sin embargo, había más misticismo en la expresión satánica de esos primeros tiempos que cuando posteriormente Gonzalo, por ejemplo, abjura del nadaísmo, de esa expresión tan azufrada, y asume, digamos, la imagen de Cristo para seguirla. De modo que entonces en realidad hacíamos un gran coqueteo con el maligno, casi que sentíamos que nos habría comprado el alma para insuflarnos la fuerza de la poesía. Pero posteriormente Gonzalo, por ejemplo, abjuró de él, y yo también, por mi lado, terminé por ponerle los cuernos a Satanás y volver hacia Jesucristo. Muy bien. Ya el maestro nos había hablado de su trabajo como publicista. J. Mario ha participado en el diseño de las campañas de Belisario Betancur, Álvaro Gómez, Andrés Pastrana. Hernán Nichols, el que llamaban también el profeta, ¿tuvo algo que ver con esa decisión de estudiar publicidad, maestro? No estudié publicidad. En ese tiempo no había academias de publicidad. La publicidad era innata, pues salía con uno, y uno pues la aprendía prácticamente en el terreno, en el campo de batalla. Igual sucedía con la experiencia periodística. Posteriormente sí hubo pues academias tanto de periodismo como de publicidad, pero en ese tiempo compraban el chispazo, ¿no? la onda la genialidad, el disparo, ¿no? De modo que gracias a eso pues en realidad, como ya venía bastante fogueado con la poesía sin cobrar ni un centavo, pues en cambio con esto sí pagaban potosíes por cada chispazo, por cada buen eslogan. De modo que por eso ingresé en la publicidad, y curiosamente me tocó hacer la publicidad política de varios candidatos presidenciales, incluso para la alcaldía, como el caso de Pastrana, para la alcaldía cuando hice la célebre campaña Diciendo y Haciendo, y todos eran de derecha, pues. De modo que, pero lo que pasa es que era mi orden de trabajo, la OP, y tenía que cumplirla, así como también yo, que nunca me fumaba un cigarrillo, pues también le hice campaña a los cigarrillos, ¿no? De modo que eso era parte del compromiso de trabajo creativo. Lo que no me impedía que una vez tomaban el poder, pues me dedicara a cuestionarlos y a fastidiarlos desde la oposición. Andrés Pastrana fue uno de los pioneros en una nueva imagen presidencial, o por lo menos de candidato, ¿no? En la candidatura. ¿Tuvo algo que ver usted ahí? Sí. Estaba haciendo una noche se había salido toda los empleados de la empresa de Sancho. Estaba echándole cabeza al eslogan para el candidato a la alcaldía que llegaba por la nochecita. Cuando una niña toca, me dice el portero, mira que una niña lo insiste en entrevistarlo.
Y le dije, pero no dígale que estoy muy ocupado, que venga mañana. Dio una vueltica a la manzana y dijo que no, que la niña insiste que le quiere conocer. Y bueno, al fin, dígale pues que suba un momentico. Subió y mientras yo terminaba de hacer mi eslogan, le dije, no, espere ahí. Pero me pareció tan linda y tan jovencita y tan atractiva. Y venía diciéndome que era una fiel fanática del nadaísmo, que tenía mucho deseo de conocerme. Y yo entonces la miraba y seguía miraba la máquina de escribir con el eslogan y la miraba a ella. Hasta que en un momento dado sacrifiqué el eslogan por la chica y pues me dediqué a ella y la estreché. Y en ese momento suena el teléfono y era el director de la empresa. ¿Qué hubo pues? Huevón, hombre, ya llegó aquí el candidato. ¿Tenés el eslogan o qué estás haciendo? Y yo le dije, no, pues yo aquí diciendo y haciendo. Espérate un momentico. Ve que aprobado el eslogan, el candidato está feliz, que bajes y te tomas un whisky con nosotros, que aprobado y que con eso va a llegar a la presidencia de la República. Pues bien, me gané todos los premios con esa campaña. Posteriormente en Cartagena me doblaron el sueldo, me prestaron para comprar casa y la niña que me visitaba desde entonces, han pasado 20 y pico de años, es mi esposa. Muy bien. Muy bien. Maestro, háblenos de esas campañas que le dieron fama como esta, entre comillas, el cigarrillo produce cáncer y la marihuana lo cura, o la de el Alka-Seltzer, con permiso yo me piso. Sí, en realidad fueron chispazos. El cigarrillo produce cáncer y la marihuana lo cura. Fue porque vi en un periódico, El Espacio, que decía, médicos tratan de curar el carcinoma con extracto de tetrahidrocannabinol. Compuesto. Entonces dije, ve tan interesante esto. Entonces en un reportaje periodístico lancé ese eslogan, el cigarrillo produce cáncer y la marihuana lo cura. Ante eso, los publicistas dijeron, este es el nuestro, ¿no? Claro. Venga para acá y usted se acaba de ganar un premiecito de poesía. ¿Cuánto se ganó? 80,000 pesos, don Álvaro, de 1980. Entonces me dijo, no, pues si quiere, para que vea cómo la publicidad quiere la poesía, quédese con nosotros y ese premio se lo gana todos los meses como sueldo. De modo que imagínese, me quedé ganando con la poesía un sueldo y como si fuera un premio de poesía mensualmente durante toda la vida, y aún cuando me muera pues seguirá recibiéndolo mi señora. De modo que son los gajes de la poesía. Fíjate que la poesía no es la elección del fracaso, sí, como decía Sartre, ni para morirse de hambre, como dicen los vecinos, sino que bien llevada la poesía. Claro, y los creativos ya están trabajando para el Mundial de Fútbol. Por ejemplo, El lugar equivocado. Ellos se meten en un sofá y fuman y toman y les pagan esta y la otra plata para que encuentren esos chispazos que usted encontró y vea, y está la vida. Claro. Por ejemplo, uno que me encantó cuando subió de la calle a la vicepresidencia, y que después El Espectador, después de las elecciones lo puse como título 8 columnas, es De la calle a Palacio. Bien. En Señal Memoria se dice que 4 escritores rompieron con las reglas de la escritura en Colombia: Gonzalo Arango, J. Mario Arbeláez, Andrés Caicedo y Raúl Gómez Jati. 3 de ellos de influencia nadaísta. ¿Qué opina el maestro? ¿Quién dice eso? Señal Memoria. Voy a buscarlo. Y los otros 3 ya están haciendo eslogans en el otro lado. Sí. Bueno, pues me parece muy, muy brillante la percepción de ello. En realidad no sé si... No, sí, en realidad me he dedicado a tratar de romper los esquemas. Y lo chévere, te digo sinceramente, es que ya no lo hago de una manera deliberada, ni con ni con saña, ni con la razón, sí, ¿no? Es decir, por ejemplo, ante la página en blanco, o sea, ante la pantalla, yo soy el primero que me sorprendo
cuando el inconsciente va soltando las palabras y organizando sus textos, de modo que ya le he encomendado al inconsciente la labor que antes hacía yo con conciencia propia. Racionalmente. Al monstruo de pelos. Esto es un método que lo percibí desde hace muchos años cuando comencé a leer los primeros manifiestos del surrealismo de André Breton, que era lo de la escritura automática, ¿no? De modo que he logrado también despojarme del deliberado afán de escandalizar o de expresar las cosas con razonamiento, y lo dejo llevar simplemente por la intuición y por el inconsciente. ¿Cómo fue la interrelación personal con Andrés Caicedo y Raúl Gómez Jatín? Pues muy linda. En realidad lo que pasa es que como Andrés Caicedo tenía 5 años menos que yo y menos que los otros nadaístas, pues era muy sardino y no andábamos con él cuando estábamos reunidos o cuando nos reuníamos en los cafés, en los bares, a bebernos a los anfitriones profesionales, abogados, ingenieros, etcétera, que querían saber del nadaísmo y nos bombardeaban a preguntas. Sin embargo, Andrés veía que tenía mucho interés en seguir nuestro delineamiento y me mandó su primer librito que llamaba ¿Era un folleto? Un folleto, sí, ¿no? Que estaba Maternidad y otro cuento, muy bien dedicado y todo. Y cuando salió Viva la Música, comencé a leerlo deslumbrado. En realidad vi que toda esa manifestación novelística era lo que el nadaísmo pretendía imponer. De modo que desde siempre vi que Viva la Música era la novela nadaísta por excelencia. Con Gómez Jatín llegó también como un ciclón arrebatado. Jaime Jaramillo Escobar escribió una apoteósica presentación de él y de su poesía, y lo acompañé durante muchas jornadas en la Casa Silva, por la Candelaria, y en realidad fue un huracán, un tsunami verdadero. Es extraño que, así como de Silva hay 2 versiones, que se suicidó y que fue asesinado. De Raúl Gómez habría 3. La una, que se suicidó, es decir, que se tiró a la vía pública para que lo atropellara un carro. La otra es que fue un accidente, que simplemente estaba tan trabado que fue a parar y no a pasar la calle y no vio el automotor que venía y fue atropellado. Y la otra, que lo empujó un policía o un jíbaro porque le tenía bronca o porque no le había pagado el costo de la droga. De modo que ahí termina ese personaje, ese episodio. Para ya casi como el cierre, y voy a omitir una parte, el quid del asunto al comienzo de los nadaístas era la norma sin norma. No dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio, era principalmente. Desbaratar lo que fuera. Ahora sí, maestro, la promoción de los libros en este espacio de tiempo, de estos nuevos libros. Sí, bueno. Me llamó la atención el de Gabo también. El excelentísimo Gabo y los burros costeños se basa también en una recuperación de los textos periodísticos o columnas, que tengo una columna que llama Contratiempo en El Tiempo y otra llamada Intermedio en El País. Son los recuentos de mis encuentros con Gabo en diferentes partes de la vida y del mundo, y también pues comentarios acerca de algunas de sus obras, pero lo hice extensivo también, por eso se llama Y los burros costeños, a ciertas costumbres. Primero, los burros costeños, en realidad en la costa se le dice burros al consumidor de hierba, pero también hay una historia, no sé qué tan real, que es que los niños costeños se inician eróticamente con las burras en descampados, de lo cual incluso hay un testimonio en 100 años de soledad. Y por otra parte también que los jóvenes embriagados en las Cartagena, Barranquilla, a medianoche agarraban a los burros a cuchilladas. Pero también a una, no sé si fue costumbre, pero por lo menos 1 o 2 veces, por lo menos en San Antero,
el pueblo donde se hace, se hace ese festival del burro. El Festival del Burro, donde se corona la burra más bella de Colombia, con perdón del reinado de Cartagena. Y la coronan, pero no, pues con una corona, ¿no? con una corona, sí. Sí, claro. Y Ya me la pescó el maestro. y lo otro fue lo que hicieron en San Antero precisamente, que fue atiborrar a un burro de explosivos, lanzarlo por una trotando por una pendiente hasta llegar a la estación, de policía, y volaron la estación matando a 11 policías. Y al burro. Y el burro, desde luego, quedó en átomos volando, como cualquier Ricaurte, Antonio Ricaurte en San Mateo. De modo que, por eso también escribí una columna que aquí figura, que se llama El burro de tiro fijo. ¿Y en dónde lo podemos encontrar en las redes sociales, maestro? No sé si está en las redes sociales, pero va a estar en la Feria del Libro, en el estante de Casa de Libros. Sí. El otro libro se llama Mi crucifixión rosada. Es la historia de mi primer desgraciado amor, pero es decir, mientras viví con la chica fue maravilloso. Por lo general los amantes dicen que el amor fue desdichado en el momento en que terminan, ¿no? Porque se la quitan, o porque se la vuelan, o porque uno se... la mía pasó a mejor vida. Se fue con uno que tiene más plata que yo. Así comienza el penúltimo. Dice, pasó a mejor vida. Me dice mi señora mientras arregla la casa. Le digo, por lo menos mejor que cuando vivía conmigo. Sí. ¿No? Bueno, Mi crucifixión rosada me lo publicó la colección Libros de Francia Escobar, y fue el que empujó el premio Ramón López Velarde de Zacatecas, México, a toda mi obra, o sea, cumpliendo el poema que leí hace un rato de la señora muy aseñorada, y donde digo que algún día podría ganarme. ¿Y cómo llegó a este nuevo libro que va a estar en la feria, El arte de pedirlo? El libro El arte de pedirlo también fue un texto que me solicitó la revista Soho hace algunos años. Entonces recopilé todas las argucias de las que uno se vale para lograr acceder al deseo máximo, y en realidad ha tenido muy buena acogida desde que salió la revista, y vi que posteriormente, como dice la nota de presentación de Google, pues trabajo mucho con la cuestión erótica, pero también amoroso o erótico, y juguetón. De modo que ese arte de pedirlo, que está dedicado como a 50 muchachas, pues también tiene como epígrafe este verso: en unos agujeros escondidos haremos nuestro albergue y nuestros nidos. Ese bello verso es del Cantar de los Cantares, o sea, del sabio Salomón, que era tan sabio que tenía 800 esposas. Sí, aquí nos envían ya no sé qué le van a decir al maestro. Fernandito, felicitaciones en tu día, y por favor le das felicitaciones a tus compañeros y muy especialmente al invitado. Ha sido un programa muy simpático y muy agradable. Felicitaciones. Bien, aquí tenemos un oyente que se está manifestando a través del WhatsApp, y la hemos amplificado en los micrófonos. ¿Qué le dice, maestro, a esta oyente? Pues muchas gracias por tener oídos tan receptivos y tan exquisito sentido del humor. Bien, y entonces terminamos por hoy hablando de poesía desde la sombra del lápiz. Y le agradecemos lápiz al maestro su presencia aquí en expresionestereo.com, la radio que te acompaña.